Bienvenidos a Más de lo Nuestro, un programa cultural que nos acerca a nuestras raíces, nuestras costumbres y tradiciones. Cada semana por Canal 11 Televisión a las 21 horas los días domingo y retransmisión los días lunes y miércoles a las 18 horas, siempre desde el Paseo Las Casas de Río Claro con la gentil atención de Aromas, Tetería y Cafetería. Cada semana un invitado especial. Hoy está con nosotros un hombre de trabajo, de esfuerzo, pero un gran escritor. Sergio Saavedra González, bienvenido. Muchas gracias, don Tito, muchas gracias por invitarme y también saludar a la audiencia que a esta hora está disfrutando de un programa ameno y de conversación. Bueno, justamente esa es la idea, conversar. Siempre conversamos con nuestros invitados desde los tiempos de la niñez. Así ¿Dónde es. nació y cuáles son aquellos recuerdos que...? Bueno, yo, aparte, tengo la oportunidad de decirle de que yo siempre me entretengo mucho. Les cuento a las personas, cuando me encuentro con don Tito, nos ponemos a conversar y no nos para nadie. Así es que tenemos tema para largo, nos entretenemos mucho. Bueno, yo nací en Montiela hace ya hartos años, un 6 de agosto de 1965. Y como todo niño monteaguilino, como todo niño cabrerino o de la audiencia, tiene sueños, ideales y sueña con las cosas lindas de la vida. Y ser una persona de bien, ser una persona luchadora, emprendedora, poder hacer cosas que a uno le signifiquen pasar por esta vida y darse cuenta al final del camino que efectivamente hizo algo importante. Y de aquellos recuerdos de niñez, ¿cuáles podría contarnos? Tengo cientos de recuerdos de niñez, por ejemplo, ¿Juegos? la etapa de niñez, de juegos, qué sé yo, los tan juegos populares que tenemos que recordar y que se van perdiendo en el tiempo, ¿cierto? La bolita, el trompo, jugar a la escondida, siempre traemos el volantín, traemos a colación eso, qué sé yo, ¿La escuela? mucha ¿Tiempo actividad de escuela? niño. Maravilloso. El tiempo de la escuela fue algo muy lindo para mí porque me marcó. Y si analizamos un poco, justamente yo empecé a escribir en mis tiempos de colegio, 7 u 8 años, cuando se hacían aquellas composiciones. Y una vez por esas cosas de la vida, yo hice una composición que les encantó a todos y gané un primer lugar. Como muchos escritores nacionales, recuerdo que Francisco Coloane también comenzó escribiendo en los tiempos de escolares, así que a lo mejor nunca pensó que llegaría a escribir varios libros y tener en proyecto otros tantos más cuando escribía aquellas primeras composiciones. ¿Te acuerdas de aquello? Sí, ¿cierto? Exactamente. A mí me pasó algo lindo en el colegio, justamente a merced de aquello, de ese primer lugar. Me regalaron yo, aparte de estar aquí, de escribir, qué sé yo, de trabajar como todo ser humano, tengo un hobby y tengo un programa de radio, entonces aprovecho de contarles a los auditores y ahora a ustedes, los televidentes, que en esa época de colegio, con ese primer lugar, me regalaron un diccionario Sopena. En aquellos tiempos que a uno le regalaran un diccionario Sopena con tanta información y tantas cosas lindas, ilustraciones, equivalía como si ahora le hubiesen regalado un notebook con internet gratis por 20 años. Era maravilloso, era un tesoro para mí y yo creo que eso fue el puntapié inicial de que yo comenzara a escribir. Y me gustaba mucho aquella cosa de proyectarme en la vida, porque yo me preguntaba, cuando uno es niño piensa que las cosas duran para siempre, pero después lógicamente se da cuenta de que no es así. Por ejemplo, yo me preguntaba, y muchas veces veníamos a Cabrero, en aquellos tiempos, los años 70, a pie, ¿cierto? O otras veces cuando había para pasaje en bus, yo no veía el paso nivel, crecimos viendo ese paso nivel. Hoy en día ya no tenemos ese recuerdo, fue cambiado. Pero ¿qué es lo que queda al final de los caminos? La palabra. Uno pasa, pero la palabra, usted sabe, pongo un ejemplo de la Biblia, ¿cierto? Pongo un ejemplo de grandes escritores que han tenido la oportunidad de dejar algo en la vida que es un libro. Y eso para las personas que escriben es algo maravilloso. Exactamente. Bueno, la historia basa sus conocimientos fundamentalmente en fuentes escritas. Y justamente muchas veces estos libros, estas novelas, estos registros, estas noticias, van quedando en la memoria, van quedando en las fuentes escritas, el historiador las toma y les va reconstruyendo el pasado. Eso es la memoria histórica que usted
en su programa muy escuchado todos los domingos, ¿no es cierto? ADN. ADN, sí. Hace también memoria y recuerdos con tanta gente que lo llama. Y usted se acuerda de aquellos tiempos de niñez, de los juegos, de su vida escolar. Vida tan inocente. Inocente, justamente. Eran cosas cotidianas y lo pasábamos tan bien, por ejemplo, en etapa de niñez. Caso aparte es, por ejemplo, el ramal Monte de la Pulcura, el trencito chico, que uno decía, el tren de arriba, decían los antiguos. ¿Lo conoció entonces? Tengo buenísimas historias con ese ramal. Incluso tengo acá en un libro, en una recopilación de antologías, la historia de un trencito chico. Mira. Y ella se alusiona a lo que es este ramal, que también formó parte de nuestras vidas. Y de nuestra historia, porque y de nuestra historia, justamente. Aquí tengo un libro, justamente, que nos cuenta la historia de ese ramal de Monte Águila a Polcura, 75 kilómetros de historia, desde 1905 hasta mediados de la década de 1980, cuando terminó de recorrer aquella trocha angosta. ¿Qué recuerdos tiene de aquel trencito? El famoso caballito de metal, haciendo alusión a un querido amigo monteaguilino también como yo, que le canta, ¿cierto? Bueno, yo en aquella época, yo hacía el aseo en el trencito chico. Maravillosamente, era una época muy linda, yo hacía el aseo, les comentaba un poco antes de comenzar, que una vez me gané 50 pesos. ¿Y qué hacía con tanta plata? Era terrible porque no hallaba en qué gastarla. ¿Ah? Así es que lo pasaba muy bien, ¿cierto? Le ayudábamos a las personas, éramos personas de bien y todas las personas que circulaban alrededor, los niños chicos, cabros chicos, le decían en aquellos tiempos, pelucillas también, eran niños de bien y lo pasábamos, éramos sanamente, éramos muy entretenidos toda esa actividad que giraba en torno al trencito chico. ¿Qué otras actividades giraban en torno a ese pequeño tren? Claro, el comercio, ¿cierto? Actividades ganaderas, ayudábamos, yo siempre digo, ayudábamos a cambiar la trocha angosta a la trocha ancha. ¿En la tornamesa? En la tornamesa también el cambio de las máquinas, qué sé yo. Y toda esa actividad que hacíamos con, qué sé yo, a jugar a esconderse en los carros, qué sé yo. Lo pasaba muy, muy bien en aquella época. Bueno, en realidad el tren trasandino que se llamó originalmente por Antuco, que era un proyecto de unir Bahía Blanca con Talcahuano y que tuvo solamente el trayecto de Monte Águila a Polcura, fue parte de la historia nuestra importante para Monte Águila, que le dio vida, que generó todo, como habían dicho ustedes, un comercio, un movimiento. Monte Águila en su tiempo fue mucho más desarrollado que Cabrero, tenía sus primeras distribuidoras, sus primeras estaciones de gasolina. Así es. El mercado era con mucho movimiento, el mercado y el comercio en general. O sea, usted recuerda aquellos tiempos, ¿no es cierto?, como si fueran hoy. Y de calles polvorientas en aquellos tiempos. Hoy día ya no se conoce el polvo así en el buen decir, pero calles polvorientas, pantalón cortito con un solo tirador ahí. Ah, sí, pues igual que el igual cantante, que la canción, ¿no es cierto? Sí. Lo pasaba muy bien en aquella época. Tengo muy lindos recuerdos, fíjese, de una bonita etapa de niñez. Siempre cuando usted conversa se recuerda de una profesora. Sí. Le tengo mucho aprecio a los profesores y me emociona de repente porque yo no crecí con mis papás biológicos, pero sí tuve la oportunidad de tener excelentes profesores. Por eso yo los aprecio mucho y tuvimos la oportunidad de hacer un reconocimiento en vida a mi querido Camilo, ¿cierto? A un profesor que yo quise mucho, mucho, mucho. Y también un recuerdo lindo a mi querida profesora de castellano, la señora María Elena Alvial, a quien una vez en un lanzamiento acá en la Casa de la Cultura le hicimos un reconocimiento y yo le dije, aquí está su alumno, que alguna vez soñó con entregarle una novela a mi querida profesora porque nos hacía leer, le decía yo, a Sábato, a Borges, qué sé yo, y yo no entendía nada en esos tiempos. Hoy en día es más fácil la lectura porque hay resumen en internet, todo es más fácil, da la impresión, la comunicación, todo. Entonces, ¿cuándo comenzó con esto, aparte de la composición y del primer premio, a escribir ya un poco más, a dedicarle un poco más de su tiempo? En mi etapa de adolescencia, enseñanza media, en el colegio, en el liceo de Montila. Yo hice toda mi carrera de estudiante en Montila. Y eso básica también, y media. Básica y media. Y además fui el primer estudiante de Monte Águila que hizo toda su carrera ahí y quedó en la universidad. Nunca en la historia había pasado eso, porque los niños más pudientes llegaban hasta octavo y después, lógicamente, sus papás los llevaban a estudiar a
a Concepción, Los Ángeles, Chillán, qué sé yo, y ahí se truncaba este proceso. Y yo no, Sergio Saavedra continuó, qué sé yo, con perseverancia y siempre con el objetivo, porque tuve buena enseñanza. Y eso es mérito de los profesores, porque los recuerdo a todos, a Rosita, por decir alguna, Rosita Contreras, Raúl Rebolledo, Pedro Campos también, a quien recuerdo muchísimo, con mucho aprecio, Gonzalo Venegas, en fin, son muchos profesores que yo les tengo un profundo aprecio. Los profesores, fueron mis papás. Pero también, pero también está la disposición personal por esa ansia de aprender, el hacerse preguntas, estar siempre en contacto con la naturaleza. ¿Cómo llueve? ¿Por qué llueve? Claro. Todas esas preguntas me imagino que te las hacías. Bueno, yo era un adolescente y empecé a escribir poesía. Me gustaba mucho la poesía, pero después me di cuenta de que la poesía era tan íntima, refleja tanto el estado de ánimo de uno que el escritor está triste, el escritor está contento. Y es difícil la interpretación de la poesía porque obedece mucho a los estados de ánimo de uno. Entonces yo dije, no, yo no voy a escribir poesía, me voy a tomar el tiempo de estar 2 años más o menos escribiendo una novela, que es 2 años, 2 y medio, depende de la inspiración, ¿cierto? Proteger esta historia en este mundo tan complicado, uno de repente dice, de tantas cosas, ¿cierto? Que es bombardeado, dice, no, yo no, ¿para qué me voy a meter a escribir? Armaron aquí un tremendo enredo, un quilombo grandote, si el mundo está lleno de enredos, no, me paro ahí. Aparte de que seguramente dentro de la conversación vamos a tocar cuando viene la parte difícil, lo que es la publicación. Claro. Eso es lo más complejo que uno puede enfrentar, personas de recursos escasos, limitados como uno, donde tiene que empezar a tocar puertas y se lleva de repente lo ingrato que le dicen no, o ¿qué hago? ¿Me quedo ahí o continúo? O llámeme más adelante. O llámeme más adelante. Claro, o te avisamos. Así es. Pero volviendo al tema del ferrocarril, ¿cierto? Del trencito, este chico, yo tuve muy linda experiencia, bonita etapa de mi vida también, muy sano, muy entretenido. Tal vez eso inspiró alguno de sus cuentos. Sí, pues, la historia de un trencito chico, ¿cierto? De un falte y de un angelito. En este libro, en la antología. En la antología de cuentos de Sergio Saavedra está esa historia que los invitamos a leer. ¿Podría contarnos, no al final, sino que algo de aquella historia? Sale un poco ahí la alusión, ¿cierto?, a los entretenedores, justamente lo que estábamos conversando en las etapas de niñez y cuando uno se enfrenta de repente, en aquellos tiempos era muy novedoso cuando fallecía un bebé, ¿cierto?, un angelito. Se va para el cielo, se va directo al cielo y se hacía, ¿cierto?, todo este rito funerario que conmovía y siempre había un niño. Yo rescaté una vivencia que viví. Generalmente no escribo cosas mías, para no desligarme un poco, ¿cierto? Pero sí rescaté algo bonito de una experiencia, de una historia que recuerdo de un angelito. Y ahí la traté de enlazar y tejer algo entretenido, bonito. Justamente por eso está invitado en este programa de cultura, de tradiciones, de costumbres, porque de alguna manera a través de sus escritos va rescatando esa tradición, la tradición del velorio de los angelitos, ¿no es cierto?, que vamos a conversar luego. Va rescatando diversas vivencias que nuestra sociedad ha tenido. La visita de Violeta Parra, ¿no es cierto?, que cumplió recientemente, o va a cumplir ahora en octubre los 100 años, su centenario. De todo eso vamos a seguir conversando con nuestro amigo Sergio Saavedra González, un escritor de nuestra zona, un hombre esforzado, que va a compartir con nosotros sus experiencias y cómo se escribe una novela. Paseo Las Casas de Río Claro, un momento para regresar al pasado de nuestra comuna. Tenemos locales disponibles con amplia infraestructura y todo lo que necesita para emprender un buen negocio. Consultas al 432-41-1056 o al 99826-3715. Paseo Las Casas de Río Claro, un reencuentro con las raíces y el pasado histórico de Cabrero. Visítenos. No te pierdas todos los domingos a las 21 horas, Más de lo Nuestro. Un programa para conocer nuestra historia, nuestras costumbres y tradiciones. No te olvides, todos
todos los domingos a las 21 horas y su repetición los días lunes y miércoles a las 18 horas, Más de lo Nuestro, por Canal 11 Televisión. Más de lo Nuestro con nuestro amigo Sergio Saavedra González. Sergio, entre cuentos, una antología que recién... Aquí hay varias historias. Una Sí. de ellas es la del Angelito. Cuéntanos. Así es. Y también, aparte del Angelito, hay una recopilación de cuentos. Y fíjese que este libro yo lo quiero mucho. En realidad, para las personas que escriben un libro, una novela, es como papá de familia, es como tener una hijita o un hijito. Porque la única diferencia, siempre lo digo, es que la novela o el cuento uno lo va amoldando así a su manera. Los hijos de repente es más difícil guiarlo en este ¿Y cómo camino. se comienza a escribir? Y quiero decir, justamente como les contaba al comienzo, a mí siempre me gustó escribir. Me apasionaba desde niño en las noches de invierno, qué sé yo, al compás ahí de la radiominería, de las velas, lamparines había en aquellos tiempos, muy antiguos. Y fíjense que Entre Cuentos, una antología, es un libro que yo quiero muchísimo porque hay dos premios. Hay un premio regional de un cuento que escribí que se llama María Jovita. María Jovita, el ser humano que me crió a mí sin pedir nada a cambio. Y por esas cosas de la vida fue premiado con un premio regional. Y también en Entre Cuentos hay un premio hay otro cuento con un premio interregional. Así es que son dos premios que tengo ahí en mi bitácora, lo cual me llena de orgullo porque es difícil destacar en la escritura, muy difícil. Exactamente. Pero sí hay que ser perseverante. ¿Cómo se comienza a escribir un relato? ¿Qué es lo que hace primero? Lo primero ¿Se sienta, ¿no es cierto? ¿Lápiz y papel? Lo primero es tener ganas, eso. Escribir es como el apetito. O sea, no a cada rato tenemos apetito y no a cada rato tenemos ganas de escribir, qué sé yo. Pero nace de repente como una necesidad, un deseo, no sé, una historia que a uno le está dando vuelta, la experiencia de la vida, alguna cosa que a uno le conmueve. Pero yo soy una persona súper sensible y hay cosas en la vida que me conmueven. Lo que sí me pasa es que me voy recogiendo tips en la vida y de repente los voy haciendo un enroque y los voy incluyendo, qué sé yo, en la novela o en algún cuento que yo lo voy adornando. El cuento chileno a mí me apasiona, me gusta mucho. Así es que tengo gratos recuerdos así de lecturas. Quedamos en dos deudas, una la del Angelito y la otra la de la Violeta. Cuéntenos de eso. La Violeta. Bueno, a mí me llamó la atención, yo presumo, por antecedentes, qué sé yo, que en el año 65 Violeta Parra pasó por esta tierra. Es muy probable, todavía yo no lo puedo comprobar, así que ese es trabajo para los historiadores. Exactamente, tenemos que revisar Pero la prensa. sí hay una frase que me llamó poderosamente la atención y que está en una canción, dice: dejé mi riñonada en Cabrero. Es una... Destruye una caminata. Claro. Entonces puede ser que ella recorrió esta zona. Yo me imagino que en aquella época, el año 65, que es un año que estaba aquí en Chile, que se bajó acá a la estación de ferrocarriles de Cabrero y bajó por la calle Río Claro hasta el final, ¿cierto? Hasta el fondo Río Claro. Y fue por allá, qué sé yo, una época de vendimia, no lo sé, no lo puedo corroborar todavía, pero los historiadores se encargarán de eso. Es una tarea que Pero tenemos. sí me llamó la atención de esa frase porque a mí me apasiona Violeta Parra con sus décimas y toda su poesía, su canto, ¿cierto? Desgarrador, además que es un genio creativo que tuvimos la dicha de tenerla que naciera acá en este país. Así es que hablar de Violeta Parra siempre me apasiona y yo, como les contaba, hice radio y lo aprovecho a veces de incluir, ¿cierto? De resaltarla y destacarla. Y la parte creativa de Violeta tiene capítulo aparte. Pero sí me marcó, dejé mi riñonada en Cabrero y la sangre de San Sebastián, decía también en su canto popular, sí. La Violeta. Y yo me imagino que en aquellos tiempos, cuando pasaba la Violeta, un genio de la música, ¿cierto? De la guitarra, de su poesía, marcaba mucho cierto fervor en aquella época de poder escucharla, de sentir ese timbre de voz y de encontrarse realmente con una persona que era un genio en vida. Sí, los cabrerinos más antiguos deben acordarse de aquella visita. Mi madre en alguna oportunidad me contó de eso,
que ella vio a Violeta y también que bailó incluso con mi papá, que era cantor de aquellos tiempos. Bueno, es una historia que, como tú has dicho, hay que descubrir a través de las fuentes orales y escritas que podemos tener. Para ello hay que dedicarse, ¿no es cierto? Hay que tener hambre de saber, de descubrir la historia. Es un bonito desafío que tenemos para nuestra comuna. Imagínate, en este tiempo en que se está cumpliendo el centenario de Violeta, nosotros también somos parte de aquella historia de una gran, digamos, cantora chilena que se conoció en el mundo entero y que nos dejó tan hermosos recuerdos como aquellas canciones, ¿no es cierto? Volver a los 17. Volver a los 17. Arauco tiene una pena, un cantor clamor popular, ¿cierto? Que el día de hoy permanece en boga. Casamiento de negros, Run Run se fue para el norte. Y La exiliada del sur, donde aparece esta poesía que va haciendo un repase, ¿no?, por diferentes, ¿cierto?, lugares de Chile, y hace este enroque tan lindo, tan precioso, lleno de poesía, de magia. Y recordar, don Tito, los viajes en carreta, son memorables. Me imagino. ¿Quién soportaría en estos tiempos un viaje en carreta a Concepción? Ni un alma. Pero en aquellos tiempos, maravilloso tirarse, ¿cierto?, de espaldita, mirando el cielo, viendo las nubes, qué sé yo. A Río Claro ya era entretenido. Claro. Ahí, las horas de Río Claro. ¿Tú en carreta alguna vez? 20.000 veces. Así ya. ¿De Montevideo a Río Claro? De Montevideo a Río Claro. ¿A buscar ladrillo? A buscar uvas. A las vendimias. Bueno, una carreta, digamos, avanza unos 3 kilómetros, 4, depende del ritmo que tengan los bueyes por hora. Entonces, imagínense de aquí a Concepción. ¿Cuánto te demoraba de Monte a no sé, un par de horas? Unas 3 horas serían, 3 horas y media. Son como 8, 10 kilómetros y el ritmo de los bueyes es pausado, y además que hay que recordar que los caminos eran huellas, ¿no es cierto? Eran caminos, como tú bien has dicho, polvorientos, donde muchas veces se enterraban las patas de los animales. Las pezuñas ahí escarbaban. Y las ruedas de la carreta, que en aquel tiempo eran de madera, ¿no es cierto?, con esa wincha de... Me pasó en la vida, fíjese, yo tengo varios cuentos donde hago alusión a las carretas. Sale María Jovita, ¿cierto? Una pasada, cuando nace María Jovita, va pasando una carreta con bueyes por fuera para hacer la escena. Después escribí El último vendedor de carbón también, que quedaba en el pueblo, una alusión digo, a un querido amigo viejito ya fallecido, que era el último vendedor de carbón de leña de aquella época. Le estoy hablando de los años 80 más o menos. Así es que bonito, y nosotros nos colgábamos en su carreta y lo acompañamos, qué sé yo. Era típico. Y después nos esperaban en la casa con los parabienes, porque desaparecíamos. Exactamente. Yo también recuerdo ese momento en que pasaba una carreta en ese tiempo con leña. Digamos, vendían la leña, los palos largos de pino, de distintas maderas, y después, cuando se desocupaba, uno se subía y un par de cuadras, ¿no es cierto?, se bajaba y volvía a la casa. Muchas veces eso era de improviso y no pedía permiso, por eso es que tal vez cuando llegaba a casa preguntaban dónde andaba. ¿Dónde andaba la mamá? Con mucho cariño. Va quedando pendiente un cuento de El Angelito. Sí. ¿De qué se trata ese cuento? La historia de un angelito es una situación que me conmueve. Cuando los bebitos nacen, ¿cierto?, y en el momento de su nacimiento y se quedan moritos, el saber popular dice que se van para el cielo. Así es que yo también así lo creo. Es una situación que viví cuando niño y la aproveché después de incluir en un cuento. Así es que eso hace alusión a un angelito, un bebito que nació por esas cosas de la vida, no nato, y se fue para el cielo. Y dentro de esos viajes digamos, a distintos lugares, un viaje al cielo, que digamos, del angelito, ¿no es cierto? Pero tú tienes un libro que se llama Un viaje a Brasil. ¿Qué te inspiró este libro? Un viaje a Brasil es una historia, como les contaba hace un rato, me voy recogiendo tips en la vida, no sé si les pasa a todos, pero de repente lo uso para escribir. Un viaje a Brasil es una novela que yo aprecio mucho porque trata de un abuelito y con el Alzheimer. Entonces él se escapa, tiene sus vivencias populares, se me va, se me pierde, tiene explosiones de la memoria de cuando era niño, recuerda a su mamá, que su mamá lo está esperando. Imagínense una persona octogenaria que siempre tiene uno
explosiones de la memoria. Y los abuelitos con Alzheimer siempre están en un bucle y ellos se quieren escapar en un viaje. Nadie sabe la razón, pero todos los abuelitos que tienen Alzheimer se quieren escapar en algún momento. A veces uno los sorprende con una maleta en un viaje. Y eso es un misterio. Yo aproveché, ¿cierto?, de inmersarme en este viaje y aproveché todo lo que se estaba dando en ese minuto y escribí un viaje a Brasil. ¿Y por qué tiene esta copa de agua en la portada del libro? Es una foto muy linda que a mí y muchas personas le ha conmovido. Se capturó en un momento tan precioso y especial que esto simboliza justamente un viaje, saliendo de una calle, calle José Miguel Carrera de Monte Águila, y uno se va en un viaje. Y ese es el enigma, esa es la razón, la explicación. Representa eso, un viaje. Nos vamos en un viaje. Y además que la copa de agua es una fuente de vida porque tiene agua y seguramente el viaje necesita esa energía que tiene el agua tan pura, ¿no es cierto? Muy probable, fíjese, no lo había pensado de esa manera, pero sí yo quería aprovechar, ¿cierto?, esta fotografía e incluirla en la portada. Además, como buen monteaguilino que soy, tengo porque que poner algo de Monte Águila. Exactamente. Un ícono. Esta copa es un ícono en Monte Águila. Había una tremenda escala hasta arriba, don Tito, y yo en aquellos tiempos, no lo recomiendo, nos subíamos y nos sentábamos en el borde a mirar Monte Águila desde arriba. ¿Y no tomaron alguna imagen alguna vez? No. Ahora me arrepiento de no había Polaroid, y en esos tiempos todavía no se inventaban. Claro. Las Polaroid y la famosa foto instantánea, ¿se acuerda? Por supuesto. Sí, pues. Dentro de, digamos, de estos libros que aquí tiene don Sergio, otro de sus éxitos, diríamos, que ha recorrido el mundo, Miedo y Esperanza, de Sergio Saavedra. ¿Qué te motivó a esta Esta obra? es una novela muy linda. ¿Sí? Le enseña a uno a luchar por sus ideales, a perseverar, a tratar de conquistar sus sueños en la vida. Luchar, salir de donde está de repente y enfrentar la vida, perseverar, ser una persona de bien, una persona con valores. Eso enseña. Las personas que están viendo este programa y han visto, ¿no es cierto?, las imágenes, las portadas de estos 3 libros, seguramente estarán pensando que fácil es escribir. Pero nos ha dicho nuestro amigo Sergio que en realidad es una odisea escribir y que ahora podríamos conversar para ver cómo se va escribiendo un libro, cómo se publica, cómo se lanza. Y entre paréntesis, antes que se me olvide, de este libro yo tuve la oportunidad de participar en el lanzamiento. Y en esa oportunidad vino nuestro colega Camilo Cabezas, hizo un lindo discurso, tú le rendiste un homenaje a él. Recuerdo ese discurso, fue uno de los últimos que tuvimos porque después con el tiempo... Pues al mes siguiente él falleció. Al mes siguiente fue una grabación que yo te obsequié, ¿no es cierto?, con mucho cariño porque nuestro colega lamentablemente partió en forma temprana, pero él, digamos, apoyaba mucho esta iniciativa. Así es. Pero tú nos has dicho que al mismo tiempo de que algunas personas apoyan, a veces cuesta conseguir los recursos, ¿no es cierto? ¿Cuál es el proceso de un libro una vez que tú lo tienes escrito, que lo has revisado, que ya dice ya está ok? Bueno, también les quiero contar un poco antes que yo sigo escribiendo. Sí, pues sí. Sigo escribiendo. Tengo una novela que está esperando ahí la imprenta que se llama El lugar de los sueños. ¿Y estás esperando auspiciadores también? Y estoy esperando auspiciadores. Bueno, ahí está la posibilidad, ¿no es cierto?, que nuestros amigos que están escuchando, a veces la cuota no es tanto, viendo este programa, sí, ¿no es cierto?, que se puedan suscribir en verde, como se hace muchas veces. Así es. Y escribí El lugar de los sueños, una novela muy, muy especial para mí porque trato otro tema sensible como es la leucemia en un niño chico, ¿cierto?, de 3, 4 años, y le pasan después de su penosa enfermedad cosas lindas en la vida. Y esa persona después vuelve a servir a las personas que necesitan de su ayuda. Y algo muy bonito. Así es que cuando usted no me ve por ahí, de repente yo estoy escribiendo y también estoy trabajando en otros proyectos de la literatura. A mí me gusta mucho la novela, es mi pasión. Pero sí, para llegar a esto cuesta bastante. Usted ya sabe que hay casos que cuesta mucho perseverar, se desencanta uno porque... la verdad es que escribir una novela de esta en la imprenta cuesta como 4.000 pesos.
Y resulta que uno sin patrocinio, sin empresas que le apoyen, es muy difícil sacar un tiraje y poder publicarlo. No están los recursos, yo creo que nadie puede gastar, qué sé yo, 600, 700, 800 mil pesos después para regalarlo. Claro. Entonces, cuesta mucho, hay que tocar puertas, hay que perseverar y volver, qué sé yo, y hacer todo este trabajo de lobby, pero sí, yo he tenido la suerte y la virtud de que me han acompañado, han apadrinado estas novelas personas, empresas muy importantes. Incluso me pasó algo lindo, fíjese, que para publicar El viaje a Brasil me auspició una empresa de Santiago. Y pasó algo lindo, se dio todo, fluyó y me dijo, me acuerdo siempre que el encargado de Relaciones Públicas me dijo, Sergio me dijo, no sé qué pasó contigo, yo ni los conocía y le llamé por teléfono. Aquí hay una pieza llena de solicitudes, pero la tuya te vamos a auspiciar. Y para mí fue maravilloso. Sí, me imagino. Bueno, siempre he pensado que escribir un libro es difícil, ya el solo hecho de la redacción, ¿no es cierto? Sí, ocupa mucho tiempo. Y después la publicación es otro cuento, ¿no es cierto?, aparte, que cuesta mucho. Claro, lógico. Bueno, de eso vamos a conversar luego de la pausa con nuestros amigos auspiciadores, siempre desde el paseo Las Casas de Río Claro y Aromas Tetería y Cafetería. No se olvide, todos los domingos a las 21 horas, Más de lo Nuestro. Paseo Las Casas de Río Claro, un momento para regresar al pasado de nuestra comuna. Tenemos locales disponibles con amplia infraestructura y todo lo que necesita para emprender un buen negocio. Consultas al 432-41-1056 o al 99826-3715. Paseo Las Casas de Río Claro, un reencuentro con las raíces y el pasado histórico de Cabrero. Visítenos. No te pierdas, todos los domingos a las 21 horas, Más de lo Nuestro. Un programa para conocer nuestra historia, nuestras costumbres y tradiciones. No te olvides, todos los domingos a las 21 horas y su repetición los días lunes y miércoles a las 18 horas, Más de lo Nuestro, por Canal 11 Televisión. Estamos en su programa cultural Más de lo Nuestro con nuestro invitado especial, don Sergio Saavedra. Estábamos conversando sobre lo que cuesta publicar y pensaba que los municipios deberían tener un fondo especial para los escritores o para los artistas locales, porque siempre dicen, postule un fondar, pero como tú bien has dicho, las empresas incluso tienen cientos de solicitudes. Imagínate el fondar cuántas solicitudes tendrá, y para que una novela pueda ser publicada, o un libro o un proyecto pueda ser adjudicado, entre miles cuesta mucho. Así es que yo creo que una forma de incentivar es que los municipios cuenten con un fondo especial, ¿no es cierto?, para el fomento de la literatura local. Yo creo que sería una buena iniciativa, y así el escritor se preocupa de escribir y no de hacer el lobby de de recopilar los recursos para la publicación, porque distrae mucha energía. Para mí sería genial poder contar con recursos así. Yo me pasé 20.000 veces postulando a los Fondart y iba bien los proyectos, todo, pero al final, decantación, nunca supe qué es lo que hacía mal para corregir el próximo año. Entonces, al final me produjo desencanto y empecé a golpear puertas y me fue súper bien, gracias a Dios. Entonces, para eso, para llegar a este nivel, yo tengo que ser bueno, porque si no, no me apoyaría en la empresa privada. Y esa es donde yo tengo todas mis puestas mis fichas a la empresa privada, que con sus patrocinios yo puedo publicar y puedo hacer que mis libros tengan vida, que sea, no tanto por mí, famoso por mí, sino que para rescatar la cultura de nuestra tierra, algo que nos llena de orgullo, porque todos sentimos orgullo por nuestra tierra. Es que una lectura, un texto lleva a mundos, y esos mundos pueden ser vida. Lleva a motivaciones, lleva a proyectarse en la vida. Yo también puedo ser, ¿no es cierto?, como el héroe tal vez del cuento. Entonces,
es un momento, es un viaje, justamente la literatura es un viaje a mundos diversos que ojalá desde niños se puedan involucrar los estudiantes, especialmente que no les gusta mucho la lectura. Estos libros están disponibles, hay algunos en la biblioteca. En la biblioteca fui personalmente, doné libros para que estuviesen ahí, en algún puesto de venta tuvimos alguna vez, y también cuando hay ferias populares que me invitan de repente, aprovecho de exponer, ¿cierto? Y hay cosas lindas que las personas que en este minuto quieren escribir algo, iniciarse, que aprovechen la oportunidad de dejar algo, ¿cierto?, en este mundo. Y porque la palabra escrita queda ahí para siempre. Yo pasaré, pero mis escritos quedarán y muchas generaciones después van a decir, qué sé yo, 300, 400 años después, más adelante, van a decir, o la familia de Don Tito dijo, este caballero, Sergio Saavedra, estuvo con Don Tito en un programa de televisión. Sí, bueno, esto justamente es un registro que va quedando y va a quedar en la historia. En los archivos. En los archivos patrimoniales de nuestra comuna, y todas estas conversaciones que tenemos con distintos actores culturales, dirigentes vecinales, artistas, son un poco para mostrar lo que estamos haciendo, más de lo nuestro. A mí me pasó algo lindo con cada una de estas novelas. Por ejemplo, la novela Miedo y Esperanza, la primera vez que viajó por un regalo a Australia, yo estaba como emocionadísimo, porque es súper lindo. Después, con la novela Un viaje a Brasil, también un amigo se fue a Estados Unidos, me dijo, yo se la regalé, qué sé yo, y él me postea del avión, me dice, tu novela va viajando a Estados Unidos. Y hay varios tomos en Estados Unidos, entre paréntesis, bueno, en Australia, en Argentina, en Brasil, en Canadá, hay varios tomos, y el amigo me postea, tu novela va viajando a Estados Unidos. Y después cuando lo vi me dijo, oye, tu novela se la regalé a una profesora de La Habana, de Cuba. Así es que una bendición. Y eso motiva también que se lea la obra. De todas maneras. Los proyectos que vienen, ya nos contabas que tienes una lista en 30, falta financiamiento, bueno, hay que financiar esa obra de alguna manera. Sí. ¿Y cuáles son los otros que tienen en camino? Mire, estoy escribiendo una novela que se llama Samaritano, que es una novela muy especial para mí, así es que tiene escenas muy lindas. La novela para uno que escribe es como crear su propia película. Y después yo tengo que contársela a cada uno de ustedes, y a ustedes también le tiene que encantar esta novela, para que no sea solamente mi mundo. Exactamente. Mi mundo. Claro. Entonces, eso tiene lo entretenido de estos trabajos. Y yo también estoy reeditando, porque cuando era adolescente, fíjese, Don Tito, escribí una novela de ciencia ficción. Una de mis primeras novelas, que después se perdió en el tiempo, pero yo me acordaba del argumento, así que lo estoy tratando de reescribir con mucha paciencia. Así que estoy en eso. Bien, y además está en un programa que ya lo hemos conversado, ADN, donde tú haces muchos recuerdos. Sí. Y yo te traje, mira, este objeto antiguo, primero, la olleta. La olleta, la clásica olleta. La sopaipillas, pues. Los cocimientos ahí. Chicharrones. Chicharrones. Pero mira lo que tiene esta olleta. Tiene castaña de la temporada. ¿Te traes recuerdo de esto? Pero genial, genial. Las castañas de temporada en aquellos tiempos con la lluvia de invierno. Cuando te llaman los auditores de tu programa, tú haces todos estos recuerdos. Sí. ¿Te acuerdas de las castañas cocidas? ¿Te acuerdas del mate? Me apasiona mucho hablar. El mate de mi abuelita. El mate de la abuelita. El mate de mi abuelita. Un clásico. Estamos hablando de muchas décadas y lo he conservado. ¿Qué encuentro? Porque a ti, además de la, digamos, de la escritura, de la literatura, de escribir libros, este programa hace mucho recuerdo y va conservando en esos registros y va haciendo memoria colectiva. Las personas que llaman se acuerdan del mate, ¿cierto? Así es. Pero mira, aquí te acordarás de esto. El clásico plancha de carbón. La plancha de carbón, ¿no es cierto? Sí, terrible era, pues cuando se caía el carboncillo a la camisa blanca, hasta ahí llegaba nomás. ¿Ah? Y se justamente había que moverla para que se encendiera el carbón, le diera temperatura al fierro, y estos hoyitos, ¿no es cierto?, era justamente para que pudiera entrar el aire cuando uno la movía con la mano. Qué memorable encuentro con la historia. Exactamente, sí. Yo lo traje justamente para que tú nos pudieras decir, ¿no es cierto?, que esto te trae recuerdos, pero además te sirve en el programa ADN, ¿no es cierto?, los días domingos, cuando tú haces recuerdos de la música popular. Lo pasamos muy bien en el ADN con todos los auditores, porque justamente
llegamos ahí con el arraigo popular y a los auditores les encanta que yo le hable en el lenguaje que a ellos les gustaría escuchar. Entonces eso les apasiona y a mí también porque tocamos cosas, palabras antiguas de repente que se quedaron en algún recodo del tiempo y así es que ese programa que yo quiero mucho tiene magia, tiene encanto y hartas cosas. Rescatamos también pasajes de nuestras vidas que se quedaron ahí justamente guardaditos. Sí, porque tú les dices, ¿se acuerda? Sí. ¿Se acuerda de cuando era niña y iba a la escuela, no sé, sí, y pasaba por la charca de agua? Claro. O yo le decía, o tomó Fortesán o tomó Super Chill. La generación que no tomó Fortesán, Super Chill está afuera. Claro, no ha comido las tortillas, ¿no es cierto? Las tortillas, claro. Así es que esa es la virtud del programa y a las personas les encanta porque aprovechamos de hablar en el lenguaje muy especial, este coloquial lenguaje que hace justamente rescatar las cosas que usted nos trae para acá, demuestra, qué sé yo, un matecito en invierno, las famosas planchas ahí a leña que hacían estrago con la ropa. Sí, por eso es que se movían para que las chispitas, ¿no es cierto?, no ocurrieran las chispas en la propia camisa. Me acordé de un caso cuando uno era niño, le echaban los papás brasa dentro de los zapatos, los movían así para que se entibiaran. Y para deshumedecerlos, porque aquellos no eran tan modernos como los de hoy día, que, ¿no es cierto?, porque el pie transpiraba. Exactamente. Y bueno, ese programa muy escuchado, cientos de llamados cada domingo, es de música antigua, de música del recuerdo, llama mucha gente, digamos, de mayores. Sí, tenemos de todos los segmentos de edad, pero básicamente centrado más o menos en el promedio de edad que tenemos nosotros, porque el común de los auditores, hay parte que hay jóvenes, cierto, que escuchan el programa, pero el común centrado en el segmento de edad más o menos la edad que yo tengo o un poquito mayores. Y eso, como les vuelvo a reiterar, les gusta mucho el lenguaje que se ocupa en el programa. Y ese es el sabor que tiene el programa, de que a uno le digan cosas que vivimos, que compartió usted seguramente con su mamá, con algún familiar, con algún ser querido, o compartí yo y que se quedaron justamente ahí, en el ADN. Sergio Saavedra, un escritor, un hombre de radio, un hombre que está haciendo aportes importantes a la comunidad, yo diría un vecino destacado, que se preocupa de darnos la oportunidad para que leamos alguna novela, que se preocupa para darnos la oportunidad de escuchar un tema musical de aquellos recuerdos hermosos, que les da entretención, ¿no es cierto?, que le da cultura cada domingo a los auditores. Y bueno, ¿cuáles son los proyectos que vienen en el ámbito radial? Porque ya en el ámbito de la literatura nos dijo que tenía varias novelas en proyecto. Sí, pues, y tengo que seguir escribiendo. Tengo un objetivo en la vida, escribir 10 novelas durante mi existencia, así que me falta todavía harto que escribir. ¿Y en radio? ¿Hay algunas otras ideas que están por ahí? Sí, podría ser algún proyecto interesante, así es que estamos a la guaite, como se dice en el campo, y en el rodeo. Claro, puede ser una de las ideas, es seguir haciendo memoria. A mí me gusta mucho, digamos, conservar aquellas costumbres, tradiciones, porque nos dan la impronta de lo que somos. O sea, nosotros somos gracias a lo que ha ocurrido. Lo hemos dicho en algún programa que el presente, o sea, el futuro no existe porque no está. El presente es tan, digamos, rápido que ya pasó y lo único que queda es lo que es el pasado. Por eso que hacer memoria es un poco encontrarnos con nuestras raíces, es tener la gratitud por las generaciones que se han esforzado, se han sacrificado por darnos la oportunidad de estar aquí nosotros. Así es que es un gran desafío que tenemos, seguir construyendo memoria colectiva y ustedes seguir escribiendo y seguir entreteniendo a la gente en su programa de radio. Así que le quiero agradecer que nos haya acompañado en este programa. Las palabras finales para la despedida. Bueno, agradecer, yo me entretengo mucho con usted, el profesor Tito Figueroa, como historiador también. Cuando nos juntamos siempre conversamos de hartas cosas que tenemos en común. Lo paso muy bien conversando con usted y también agradecer esta invitación, esta deferencia especial para mi persona. Tenemos harto, hicimos historia el día de hoy, pues, así que agradecer también a los televidentes que nos dieron la oportunidad de estar y entrar a sus hogares y compartir un grato programa de conversación. Así que agradecerle nada más y estamos a sus órdenes. Muchas gracias, Sergio. Bueno, ha sido un programa más de lo nuestro en el Paseo Las Casas de Río Claro. No se olvide, con Aromas Tetería y Cafetería, que nos atiende con estos ricos cafés.
Todos los domingos a las 21 horas, Canal 11 Televisión, y su repetición los días lunes y miércoles a las 18 horas. Será hasta un próximo programa. Arauco tiene una pena que no la puedo callar.